Entonces, ¿ya van a empezar? Sí, Doc. Vale. Bueno, Muy bien, sí te escuchamos, Oliver. ahora. Pues empezamos. Bueno, buenos días a todos. Nosotros les vamos a presentar el tema de climaterio y menopausia, ¿vale? Y para empezar con este tema, lo importante también sería aclarar las definiciones entre las diferencias de uno y otro, porque generalmente los términos se han usado muchas veces como sinónimos y sin embargo no exactamente lo mismo, ¿no? Algunas veces también en las mismas bibliografías podemos encontrar variación en la definición de estos conceptos. Sin embargo, ya se ha hecho como un poquito la diferencia entre uno y otro, y pues aquí se los voy a tratar de explicar. Y bueno, empezando como tal con el término de menopausia, se dice que este es el cese permanente de la menstruación, que se dice que es un diagnóstico retrospectivo. ¿Por qué? Porque solamente puede confirmarse o diagnosticarse una vez que han pasado 12 meses consecutivos de amenorrea y sin que exista ninguna otra causa patológica. ¿De acuerdo? Entonces son, en pocas palabras, como los 12 meses de amenorrea. ¿Sale? Ahí podemos decir que pues fue el último. Y, por ejemplo, la transición a la menopausia, que es muy confundido o también como se pone que es lo mismo junto con los términos de climaterio y perimenopausia y con el término de síndrome climatérico que veremos más adelante. Bueno, pues en realidad podría variar un poco entre las definiciones, aunque se parecen mucho, pero bueno, en el caso entonces de la transición a la menopausia, tenemos que es el previo a la última menstruación, que suele incrementarse la actividad, la variabilidad de los ciclos menstruales, es decir, empieza con irregularidades, ¿no? Esta irregularidad menstrual es el marcador del inicio de esta etapa, ¿vale? Se habla pues de que al momento de cierta edad las mujeres empiezan, pues se les agota la reserva ovárica y pues dejan de producir la suficiente cantidad de estrógenos, ¿no? Y dada esta falta de estrógenos, vamos a tener la aparición de diferentes síntomas, y los cuales uno de ellos se manifiestan por la irregularidad menstrual, ¿vale? Esta transición a la menopausia, entonces es el periodo entre el cual la mujer pasa de estar en un periodo como no de su periodo reproductivo a uno no reproductivo, ¿vale? Y tiene una variación de promedio en 4 años, pero puede variar entre 4 y 8 años. Pero esto depende de muchos factores que veremos más adelante. Siguiente, por favor. Acotamiento rapidísimo. La menopausia y el periodo no son etapas que de manera, para que nosotros lo entendamos, lo dividimos, pero en realidad no es de un día para otro. ¿Me explicó? Hay todo un proceso y hay intermedios. Entonces, por eso es difícil a veces colocar bien esto. Lo vamos a ir viendo conforme avance la cuestión fisiológica, ¿vale? Pero entiendan que es un proceso que termina cuando la paciente deja de menstruar por más de un año, ¿vale? Y el diagnóstico se hace retrospectivo, porque mientras no cumple ese año, nosotros no podemos darla por menopáusica. ¿Me explicó?
Sí podemos darle el proceso de climaterio, sí podemos hablar de síndrome climaterio, pero siempre el diagnóstico va a ser retrospectivo, ¿me explico? Entonces, esto dificulta un poquito la cuestión, pero bueno, conforme vayamos avanzando, nada más que tengan esa idea, es un proceso el climaterio. Síguele. Sí, gracias. Ahorita vamos a ver también un esquema para que quede un poquito más claro. El climaterio igual se dice que es como les dije, el proceso de envejecimiento durante el cual una mujer pasa de la etapa reproductiva a la no reproductiva. Es muy, este término sí sería como un sinónimo entonces de la transición a la menopausia, aunque sí pueden encontrar variaciones en la definición. ¿Sale? Por ejemplo, en la GPC dice que la etapa de la transición a la menopausia se caracteriza también por un aumento de la hormona folículo estimulante, sin incremento de la hormona luteinizante, y termina con la ausencia de la menstruación por 12 meses, que sería la menopausia. ¿Vale? En cambio, dice que la perimenopausia significa literalmente sobre o alrededor pues, de la menopausia y empieza al mismo tiempo de la transición a la menopausia, pero la diferencia de esta es que se extiende un año después del último periodo menstrual. Es la única diferencia, que en la perimenopausia se define que pues se extiende un año después, ¿vale? Y en el síndrome climatérico tenemos que cuando la persona, la mujer está en la etapa de transición o de climaterio, presenta síntomas, ya se prefiere llamar a esta etapa como síndrome climatérico. ¿Por qué? Porque en realidad, como las manifestaciones clínicas son muy variables, o sea, puede ser que una mujer que se encuentre en transición la menopausia o climaterio no presente síntomas o quizás no tan exacerbados y por lo tanto pues podremos referirnos a esta etapa definida solamente por la irregularidad menstrual como climaterio o transición a la menopausia, pero cuando la paciente ya presenta signos y síntomas, ya podemos referirnos a esta etapa como síndrome climatérico. Siguiente, por favor. Ahora tenemos que a la premenopausia y la posmenopausia, que son, conceptos un poco más fáciles de entender. Pues en la premenopausia se utiliza de forma también ambigua porque incorrectamente algunos lo utilizan como sinónimos de perimenopausia o como también climaterio, pero en realidad esta etapa de pausia es aquella que antecede la menopausia literalmente, o sea, es antes incluso de lo que sería la transición a la menopausia, ¿vale? Ahorita vamos a ver un tema. Y la posmenopausia serían los años que siguen después del primer año de amenorrea. Y en el término de menopausia prematura, se supone que debería hacerse de acuerdo a la población local del municipio, del entorno, pero como muchas veces no se tienen estos datos o los datos son muy ambiguos, pues se dice que la menopausia prematura debería definirse en base a que se encuentren las mujeres debajo de 2 desviaciones estándar de la media. Pero como no se disponen de muchos datos, de manera general se dice que la menopausia prematura se da cuando el inicio de la menopausia, cuando la insuficiencia ovárica, sucede antes de los 40 años. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Y hay que buscar la causa siempre de una menopausia prematura, porque puede ser que haya sido por que se haya sido iatrógeno, porque la paciente se sometió a radioterapia o quimio,
o a intervenciones quirúrgicas, pero pues recordando que la principal causa de menopausia prematura es el hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿no? Y todo lo que lo genera. Entonces siempre hay que buscar esto. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos un esquema precisamente que es el Stage of Reproductive Aging Workshop, que es como un, una forma de clasificar las diferentes etapas por la que pasa el hombre en el tema de la reproducción, ¿no? Sus etapas reproductivas y las diferentes etapas que pasan, ¿no? Sin embargo, es importante decir que esta no es no es como una tabla diagnóstica, es una guía simplemente. ¿Por qué? Porque tiene sus desventajas, es decir, no solo porque no puede usarse en todos los casos, ¿vale? Y la variabilidad en realidad entre las personas es muy diferente, ¿no? Es muy marcada. Y, por ejemplo, una de las ventajas de esta tablita es que solo puede usarse para personas que están sanas. También solo puede utilizarse para aquellas personas que pues no tienen una histerectomía, o sea, las mujeres que sufrieron una histerectomía no podría aplicarse muy bien esta tabla. Bueno, les decía que la variabilidad es muy marcada en la aparición y en la edad de inicio de la menopausia, que en la mujer mexicana se define que es a partir de los 49 años en promedio, pero que puede variar desde un rango desde los 40 hasta los 55 años, más o menos, en promedio. Y varían muchos factores que vamos a ver más adelante. Y decimos que también no necesariamente ocurre en todas las etapas que vemos en la pantalla, o no necesariamente ocurren los cambios que se enmarcan ahí, y no sucede necesariamente a la edad que también tenemos ahí marcadas, ¿vale? Entonces, como les digo, solamente es una guía y no sirve para el diagnóstico. ¿Qué componentes podemos darnos cuenta que tiene la tablita? Que bueno, que abarca, como les digo, toda la vida reproductiva de la mujer, empezando por la menarca, y tiene como punto también de corte la fecha de la última menstruación, ¿vale? Entonces, a partir de esos dos, como ven en los triangulitos de hasta arriba, es que se divide, ¿no? Antes de la menopausia, que sería la última menstruación, hay 5 etapas, ¿vale? Y después de la menopausia hay 2 etapas. Estas etapas se dividen a su vez, algunas de ellas, como pueden ver, en A y B, ¿no? Y incluso hasta C. Y cada una de estas está definida por una duración, unos criterios principales, la actividad también, que sería como la regularidad del ciclo menstrual, la característica de otro como criterio en el que se basa para diferenciar las etapas, esta tabla, es los niveles de FSH, de hormona antimuleriana, de inhibina B, y también la reserva ovárica. Y por último, otros criterios que toma en cuenta para diferenciar cada una de las siguientes de las etapas es también los síntomas, ¿no? Cómo estos varían de acuerdo a la etapa en la que nos encontremos. Por ejemplo, tenemos ahí pues ya que en la terminología podemos empezar a darnos cuenta de las diferencias entre un término y otro. Si se dan cuenta,
La etapa que sería premenopáusica sería la etapa reproductiva, ¿no? Después tenemos a la etapa de transición a la menopausia que termina hasta la fecha de la menopausia como tal, y la perimenopausia que se extiende hasta un año después de la menopausia, ¿no? Y ya la posmenopausia sería los años que siguen a este primer año, ¿no? Y tenemos pues que, por ejemplo, en la etapa de posmenopausia, la etapa 1A a 1B abarca alrededor de 2 años, ¿no? Y la etapa 1C abarca los próximos 3 a 6 años, y después de estos 3 a 6 años, después de la fecha de última regla, pues ya tenemos a la etapa 2, que es el resto de la vida, ¿vale? Tenemos que en la etapa de la transición a la menopausia, en su etapa temprana, la duración es muy variable, ¿no? Me voy a centrar un poquito más en esta etapa, en estas etapas, no tanto en la etapa reproductiva. Y bueno, ya tenemos que en la etapa tardía dura alrededor de 1 a 3 años para que pueda aparecer la menopausia. En cuanto a los criterios de las características menstruales, tenemos pues que cuando inicia la menarquia, sabemos que inicia de manera irregular, generalmente los primeros 2 a 3 años después del inicio, ¿no? Que conforme avanza, como vemos en la etapa 4, por ejemplo, el ciclo se regulariza, ¿no? Y se mantiene así hasta que llegamos a la etapa de la transición a la menopausia, aunque en realidad esto depende mucho, porque podemos ver que en la etapa reproductiva hay pacientes que pueden llegar a ser irregulares porque a lo largo de sus vidas van a padecer de diferentes patologías o van a intervenir diferentes factores que van a determinar la regularidad del ciclo menstrual, ¿vale? Pero bueno, de manera general decimos entonces que los cambios en la transición a la menopausia en su etapa temprana, tenemos que la longitud es variable. Hay una diferencia de más de 7 días en la longitud de los ciclos consecutivos. Yo entiendo, y si estoy equivocado, pues ya le pido al doctor que me corrija, que es cuando generalmente su ciclo se retrasa más de 7 días, por ejemplo, ¿no? Y en cambio, en la etapa tardía, se define por que hay una amenorrea de más de 60 días, ¿vale? Es decir, la paciente no menstrua por más de 60 días, y de hecho se dice que un marcador más confiable de entrada a la menopausia es precisamente la irregularidad del ciclo menstrual, y específicamente la amenorrea mayor de 60 días, más que incluso los niveles hormonales, porque estos pueden ser muy, muy variables, incluso en etapas posmenopáusicas pueden llegar a ser, podemos llegar a encontrar valores parecidos a los que son en la etapa reproductiva. Incluso, bueno, no, esto es un poco más raro, pero perponer, ¿no? O sea, pero en general se dice que lo normal sería que sí fuera diferente. Por ejemplo, tenemos Oh, que en las... Ajá, sí. sí, o sea, nada más confirmando lo que estabas diciendo. O sea, la paciente empieza con cambios sutiles de flujo en la etapa reproductora tardía, ¿me explico? O sea, como que de repente se le alargan los ciclos, es una mujer de 40 y tantos años que empieza ya con ciclos que de repente se alargan. Hay pacientes que pueden empezar con sangrados menstruales muy abundantes, ¿me explico? Esa es en la etapa reproductiva tardía. Y pues bueno, ya después de esto, los ciclos empiezan a alargarse de manera
progresiva. Por eso les decía que no es algo que pase de un día para otro, ni es así de potes. O sea, la paciente después de tener cambios en la cantidad de sangrado y los días de sangrado, de repente ya sus ciclos van a estar más largos. Entonces la paciente te va a decir, no, pues yo menstruaba cada 28 días como relojito y ahora estoy menstruando cada 30. Y después dice, no, pues ahora son cada 35 días y de repente me regreso a 28 y de repente ahora ya son 40 días. ¿Me explicó? Y así se va extendiendo. Bueno, no todas las pacientes te van a llegar con tanto detalle porque no muchas llevan el seguimiento de sus menstruaciones, pero si lo llevaran de manera adecuada, notarían estos cambios en donde se empieza a alargar los ciclos. Se considera que ya está en una transición, y ahí ya se consideraría una transición a la menopausia. Y cuando la paciente empieza con intervalos de más de 2 meses, por esos 60 días, es que ya la consideramos la menopausia, la transición o perimenopausia tardía. ¿Me explico? En la que ya estamos esperando que los ciclos sean cada vez más largos, cada vez puede presentar sangrados abundantes durante esos ciclos, sí, porque hay todavía hay estimulación estrogénica durante esos 60 días, pero ya no empiezan a haber ciclos anovulatorios. Entonces, por eso pasan 60, 70 días y la paciente puede tener menstruaciones muy abundantes. ¿Me explicó? Aquí está interesante la cuestión de cómo marcan la FSH y la hormona antimuleriana, pero aquí también vale la pena tomar en cuenta el estradiol. El estradiol en etapas de transición a la menopausia, en especial en la etapa temprana, puede haber un aumento de los niveles de estradiol junto con un aumento de la FSH. Y esto va a ser debido a la baja de inhibina. Entonces, lo primero que baja es la inhibina. La inhibina, recuerden que lo habíamos platicado en la parte de fisiología, es uno de los contrarreguladores más fuertes de la FSH. Entonces, al bajar la inhibina y la hormona antimuleriana, que también tiene su control sobre la FSH sube y va a haber un poquito de aumento de estradiol. Por eso, las pacientes en etapa reproductiva tardía y en transición a la menopausia temprana, es muy común que tengan sangrados abundantes, ¿me explico? Y a veces irregulares. La paciente que menstruaba mes con mes empieza a menstruar cada 15 días, cada 20, y ya después se empieza a alargar los ciclos, ¿me explico? Uno de los puntos de corte importante es la hormona, la FSH, que arriba de 25 se considera como punto de corte para considerar a las pacientes en ya un proceso de perimenopausia tardía, ¿me explicó? O bueno, más bien una transición a la menopausia tardía, porque ya el uso del término de perimenopausia ya está cayendo en desuso. Entonces, ¿cómo poder? Bueno, ahorita ya después seguimos con eso, los laboratorios que tenemos que pedir, ¿vale? Y después, en la posmenopausia, se considera variable porque van a haber diferentes cambios en la FSH. Generalmente se va a mantener alta, se va a mantener arriba de 25. Lo que comenta aquí el cuadro es que es muy variable. Hay pacientes que quedan con 25, 30 y hasta ahí llegan. Y hay pacientes que llegan hasta 50, 60 de FSH, que está bastante relacionado con los niveles de FSH, se han tratado de relacionar con los síntomas vasomotores. Pero bueno, hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no. En fin, más o menos. ¿Me explicó? Entonces, continúa. Sí, gracias, doctor. Dígame. Doctor, yo tengo una pregunta. Pregunta. ¿Cuánto tiempo puede tardar la mujer que mencionó que sus sangrados eran abundantes y que era cada 15 días? Ay, eso varía mucho de mujer a mujer, ¿eh? Hay mujeres que llegan a los 40, 50, 40 y tantos años y empiezan así con sangrados menstruales abundantes y se pueden echar 4 o 5 años, ¿eh? Por eso esto de la transición a la menopausia, que son 2 años, si ven, como que se quiere esto de que son 1 a 3 y de ahí y por eso la etapa de transición a la menopausia la pone porque la verdad puede ser
de verdad 4 o 5 años. Tengo pacientes que necesitan tratamiento durante ese tiempo. Generalmente lo que hacemos es darles tratamiento de 3 a 6 meses y vemos si con eso se disminuyen los sangrados. Hay pacientes que después de ese tratamiento empiezan con ciclos regulares durante unos otros 6 meses y hay pacientes que de nuevo caen en sangrados abundantes u otros que ya se empieza a espaciar. Entonces ahí sí es muy, muy variable, digo, hasta 4 o 5 años. Entonces, sí no te podría dar un dato exacto. Hay pacientes que ni siquiera pasan por esta etapa. Hay pacientes que simplemente se les empieza a alargar los ciclos, simplemente. Dice, yo menstruaba cada 30 días y ahora estoy menstruando cada 40 y así se va. Síganle. Doctor, yo también Sí, tengo una duda. Aprovechemos a ver duda. Es que mencionó que este aumento del estradiol y por lo tanto de sangrados abundantes y más frecuentes se daba en la etapa reproductiva tardía y de transición temprana, pero de hecho el cuadro menciona aquí que en la transición temprana existe espaciamiento de los ciclos, entonces ya no entendí si van a ser más frecuentes o más espaciados. Normalmente o sea, como situación, en la transición temprana se empiezan a alargar los ciclos, pero por eso les decía que esto no es, como decía su compañero, no es ley. Entonces, hay pacientes que empiezan a tener eh, sangrados, que pueden tener sangrados intermenstruales, e incluso hay pacientes que se les empieza a alargar los ciclos, pero cuando les toca menstruar, menstruan mucho. Entonces son pacientes que empiezan a menstruar cada 40, 50 días, pero menstruan como si no hubieran, o sea, como si hubieran guardado la menstruación de 3 meses, ¿me explico? Con muy, muy abundantes y coágulos. Entonces, la verdad es que ese es uno de los problemas de este tipo de clasificación, que no incluye todas las variaciones que puede haber en este aspecto, ¿me explico? Entonces, hay que Sí, tomarlo en doctor, gracias. Ahora, el hecho de que la paciente tenga sangrados abundantes, sus irregularidades menstruales y tenga 40 años o más de 40 años no hace que nosotros no tengamos que descartar otras patologías. Acuérdense que una de las causas de sangrado uterino anormal es la miomatosis. Entonces, también hay que tomarlo en cuenta, ¿vale? Entonces, hay que buscar algunas alteraciones que pudieran estar generando el problema de la menstruación, de los ciclos menstruales, pero bueno, una de las posibilidades es que sea esta, después de descartar algunas patologías comunes, como miomatosis, como problemas de tiroides, como problemas de prolactina, ¿me explico? Dale, síguele. vale. Y bueno, sí, ya se mencionó bastante sobre esto y lo único que faltó es que los síntomas, por ejemplo, en la etapa tardía, es probable que se den los síntomas vasomotores. En la etapa temprana postmenopáusica, ya es todavía más probable que se den los síntomas vasomotores o que se exacerben. Y en la parte ya tardía de la posmenopausia, tenemos que hay una pues exacerbación de los síntomas genitourinarios, del síndrome genitourinario, ¿no? Pero como ya hemos mencionado, esto no es ley, o sea, es nada más una guía, pero no siempre sucede. Pero bueno, y bueno, ahorita vamos a ver por qué. Ahora, Siguiente. una de las ventajas también de esta clasificación es tomar riesgos de la paciente. Si tenemos más o menos una idea de cuáles son los riesgos que puede presentar la paciente, ¿me explico? En edad de transición a la menopausia es muy común que se inicien los riesgos de hiperplasia de endometrio, por ejemplo, ¿me explico? O tumores de ovario malignos. Entonces es importante tener esta cuestión de la transición a la menopausia. En la menopausia, que se extiende un poquito hasta la menopausia temprana, por eso la perimenopausia, me explico. Después, en la etapa tardía de la posmenopausia, ya es menos probable ¿cómo se llama? Los tumores de origen ginecológico, pero también hay que estarlos vigilando y
problemas, en especial en la parte tardía, vamos a empezar a tener problemas de infartos. Entonces es importante también que ubiquen estas pacientes que tienen más de 2 años de su menstruación, porque ya empiezan a tener un riesgo similar de infarto a los varones. Entonces, si no tomamos medidas para evitar que la paciente tenga arteriosclerosis, o sea, si no vigilamos colesterol, triglicéridos, los pacientes se nos pueden infartar. ¿Me explicó? Entonces, como también para que les sirva de guía de cómo tienen que vigilar a sus pacientes para ayudarles a tener una mejor calidad de vida. ¿Sale? Sí. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, y precisamente les decía que la edad de inicio de la menopausia es muy, muy, muy variable. ¿Y por qué? Porque en realidad intervienen muchísimos factores para que pueda esta darse. Tenemos que hay factores ambientales, hay factores genéticos. Generalmente, si la mamá de la paciente inició la menopausia temprana, es probable que ella también la inicie de manera temprana. O si la inició tardía, que pues ella también la inicie de manera tardía, por ejemplo. Hay factores también patológicos que son definidos por enfermedades crónicas, como también la enfermedad celíaca o como las enfermedades autoinmunes, que pueden llegar a retrasar la aparición de la menopausia. También la patología ovárica y las causas también de hipogonadismo hipergonadotrófico que pueden hacer pues la menopausia temprana. Dentro de los factores diatrógenos podemos tener también, si la paciente a lo largo de su vida sufrió alguna cirugía de ovario, de una histerectomía, por ejemplo, también. Si tuvo cáncer y se llevó a cabo, como tratamiento radioterapia o quimioterapia, también podría ser eso. Factores ginecobstétricos que se han relacionado, por ejemplo, la paridad, la lactancia materna y el uso de métodos anticonceptivos. Aunque estos no se han confirmado del todo, se dice, por ejemplo, que en el caso de la paridad y la lactancia materna y los métodos anticonceptivos hacen que la edad de inicio de la menopausia sea un poco más tardía, ¿vale? También incluso el estado socioeconómico en el que podemos encontrar la clase social y la educación, que se asocian también entre más alto sea el nivel educativo y también más alta la clase social, se asocia a aparición más tardía de la menopausia, ¿vale? Dentro de los factores étnicos, pues tampoco se han confirmado mucho porque la mayoría de los estudios se ha realizado únicamente con mujeres europeas, caucásicas, pero pues se tiene la teoría que dado también que pues las mujeres europeas tienen un factor socioeconómico también más alto que los países, por ejemplo, latinoamericanos, pues no se sabe exactamente si es como tal o qué tanto influye la etnia en la aparición de la menopausia, ¿no? Entonces, definitivamente algo tendrá que tener que ver porque pues dentro de los factores étnicos tenemos factores genéticos, pero pues no se sabe a ciencia cierta en qué grado, ¿no? E incluso también los factores geográficos, se dice que una altitud alta, igual las mujeres que viven en altitud alta tienden a tener una menopausia un poco más temprana, por ejemplo. Y sobre todo también los estilos de vida, que esto sí se ha asociado directamente y ya está confirmado. El consumo de tabaco hace que la aparición de la menopausia se dé de manera, ¿no? Otros que también se han asociado a la aparición temprana, en el caso de los estilos de vida, es la obesidad o el IMC alto, este, y el sedentarismo también se ha asociado con la aparición temprana de la menopausia. Entonces, todos estos factores pueden influir en a qué edad se va a presentar la menopausia y también la transición y cuánto va a durar entre cada etapa y otra.
¿vale? Les digo que puede variar la transición puede variar entre 4 hasta 8 años, y se dice también que aquellas pacientes que iniciaron la menopausia a edades más tempranas suelen también tener una transición más alargada que aquellas que inician la menopausia de manera un poquito más tardía, ¿vale? Entonces, por eso es importante y por eso es que es tan variable todo esto. Y siguiente, por favor, sería todo por eso. No sé si tengan alguna duda hasta acá. No, pues entonces pues ya, seguimos con cambios fisiológicos. Bueno, Si entonces, quieren, lo podemos dejar por hoy aquí y no sé si hay alguna duda o pregunta, porque necesito checar algunas cuestiones y ya son casi las 8. Entonces, si no, pues ya seguimos con los cambios fisiológicos el lunes, ¿vale? sí, está bien, doctor. Sale. ¿Dudas, preguntas? Tengo una pregunta de la tarea. Dime. ¿Vamos a poner lo que encontremos en el laboratorio o los laboratorios que se hacen? ¿De qué tarea me hablas? Ah, de lo de hoy, de lo que hice hoy. Eh, Déjame revisar porque me hago bolas. ah, ¿El cuadro comparativo de patología uterina? ándale, sí. Ah, no, ¿qué estudios necesitaríamos solicitar? Ah, ok. ¿Sí me explicó? O Sí, sea, digo. ¿y qué estudios necesitaríamos para diferenciar entre una patología y otra? Ah, vale. Pues gracias. ¿Vale? Sí, No, ¿de qué? Porque si vamos a resultados, pues la verdad es que son un poquito variables. Pero bueno, ¿sale? sí, doctor. Gracias. Si no hay otra duda, ¿sí? Yo le iba a preguntar que no había entendido muy bien cuántas clases más o menos tenemos para pasar, para exponer el tema, para si no irnos un poquito La, más rápido. nada más tenemos pues 3 clases la próxima semana nada más, para que la siguiente veamos lo que son infecciones. Ok, gracias. No, a ti. Bueno, no hay dudas o preguntas.